Génesis 1, 27, 28, busquen. Genesis chapter 1, verse 27 and 28. Luego hay otra escritura, Then the other scripture, Génesis 9, 1. Genesis 9:1. Los que quieren tomar nota Those les ones- ayudará mucho más esto. Take note, this is going to help you very much. Génesis 9:1 en adelante Genesis chapter 9, verse 1 on forward. y luego vamos a Génesis 12:1. And then Genesis chapter 12, verse 1. Luego muchas de las cosas que voy a hablar, The todo main lo things hablo con el fundamento de la That I palabra. will speak will be with the foundation of the word. Por eso le pido que si usted quiere, That's why I ask if tome you want notas. to take notes. La bendición de Dios The blessing of God nació en Dios was born in God. y es algo que Dios ha idealizado para el And hombre. it's something that God has brought forth to man. Hay una sola bendición. There's only one blessing. La Biblia dice Bible que la says- bendición de Dios The blessing of the Lord es la que enriquece maketh one rich y no añade tristeza. and has no sorrow. La to it. bendición. The blessing. Hay una que es una sola, que es la There bendición. is only one which is the Y blessing. cuando vamos a Génesis 1:27, When you go to Genesis 1:27, dice la escritura que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Los creó Dios, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios 28. y le dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señorá entre los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjese que después que Dios creó al hombre Look, y la after mujer, God created man and woman, todas las cosas que creó el Señor, and all things the Lord lo created, primero que hizo el Señor después de haberlos creado, first thing God did after creating them, los bendijo. He blessed them. Lo primero que hizo Dios First thing that God antes did, de cualquier cosa, después de haber creado al hombre, before anything after Los creating man, bendijo. He first blessed them. y bajo la bendición está la habilidad de fructificarse, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, etc. And under the blessings, the fruitfulness, the multiplying, and Pero fill note earth, que etc. la idea de la bendición no es una idea nuestra. But know that the idea of the blessing is not our idea. La idea de la bendición nace en Dios. The idea of blessing is born in God. Dios ha God idealizado Has idolized or made que el hombre for man sea bendito en la tierra. to be blessed on earth. La visión de Dios y la idealización de Dios God's vision and idea sobre el hombre upon man es que sea bendito, is for him to be que blessed. sea bendito. To be blessed. Amén. Amen. Ahora, Now, usted sabe que ese fue en el Edén, You know en el in Eden, inicio, in the beginning, Dios puso la bendición God placed the y esa blessing. bendición le dio la capacidad para multiplicar, The blessing gave the capacity to multiply, fructificar fruitfulness, y también le dio autoridad. and also gave Le him dijo authority. señorear sobre todas las cosas. It says you will govern over all things, dominion. Ahora, luego viene la caída del hombre. Then comes man's fall, El hombre peca man sins, y al pecar el hombre and as man es sins, separado de la presencia de Dios. he's separated from God's presence. El pecado trae ahora lo opuesto a la bendición, Now sin brings the opposite of the blessing, que es la maldición. which is the curse. Y desde ese momento And from that entra la moment, maldición en la tierra. curse enters the earth. Y también lo que sucedió, And what also happened que el hombre pierde el señorío de la tierra is that man loses dominion from earth, y la autoridad sobre la tierra and the authority over the earth, le fue usurpada it was por el engaño supplanted by deceit, y queda en manos del enemigo, and de it stays Satanás. in the enemy's hands, Satan. Amén. Amen. Pero fíjese algo. But look at En something. Génesis 9 Genesis 9, llegó el tiempo de los días de Noé, the times of Noah arrived. días donde en el corazón del hombre Days were the heart of y man los pensamientos del and the hombre, thoughts of men. todo era maldad. It was all wickedness. La maldad se había extendido tanto Wickedness extended so much. que todo lo que pensaba el hombre era matarse, All the man would think destruirse, was to destroy himself, inmoralidad. kill himself, Era immorality. un caos la tierra. It was chaos on earth. Vale la pena resaltar esto, It is good to que la review Biblia this, menciona, that the Bible mentions. que en los días de la venida del Señor será como los días de Noé. Oh, the days of the Lord coming will be like the days of Noah. Y usted y
yo nos sorprendemos And you and I can be de ver surprised tanta maldad hoy, to see so much tanta wickedness, moralidad, tanta much violencia, immorality, tantas cosas violence, things que no se han visto antes, that have never been pero seen se before. dan cada vez peor. But every day they get worse. Estos son señales de la venida de Cristo. These are signs of the coming of the Lord. Pero volvamos al punto. But return to the point. Dios mira la tierra, el desorden, los hombres matando, destruyendo, inmoralidad. God sees disorder, men killing each other, immorality. Y en el corazón de Dios duele lo que estaba pasando. And in God's heart was pain at what No was había happening. más respuesta que traer el diluvio. There was no more answer than to bring the flood. Porque la maldad estaba en el For corazón del the hombre. wickedness was found in men's heart. Viene el diluvio. The flood comes. Dios coge un hombre justo llamado Noé. God chose a righteous man by the name of Noah. Y después del diluvio, And after the flood, mire lo que pasa en el versículo 1. look what happens in verse 1. Bendijo Dios, a Noé And God blessed Noah y a sus hijos. and his sons. Y le dijo, multiplicaos, multiplicaos, llenad la tierra. Be fruitful, multiply, and fill the earth. ¿No le parece algo conocido esta expresión? Does this expression not seem known again? Lo mismo que Dios le habló a Adán y Eva, The same thing God spoke to Adam las and Eve. mismas palabras, The same words. la misma bendición. The same blessing. Ahora, esto me gusta, I love this. porque el hombre, cuando hablo hombre y mujer, For when we speak to man and woman, se aparta de la presencia, they apart from the entra la presence. maldición en la tierra, Cursed enters the earth. pierde la autoridad, They lose the authority. pero hay algo que no pierde, But there's something that they don't lose. la bendición, The blessing. porque ese es un plan de Dios sobre el ser humano, Because that's God's plan es over un plan de humanity. Dios sobre sus hijos. God's plan over your children. Dios vuelve God ahora, returns después del caos After the de los chaos días de Noé, of the days of Noah. después del diluvio, After the flood. lo primero que Dios le da a Noé, First thing God la gives Noah bendición, is the blessing. la misma bendición The same desde blessing el Génesis. from Genesis. Y ahora Noé tenía la tierra And now Noah had the earth delante de él, la oportunidad before him, opportunity para fructificar, para multiplicar to be fruitful, multiplying bajo la bendición. under the blessing. Pero sucedió algo, But something happened. que cuando tenemos bendición también tenemos que tener el carácter para administrar la When we have bendición. blessing, when you have the character to administer Y the resulta blessing. que Noé en el verso 20 And then verse 20, dice que él labró la tierra y plantó una viña. he planted a vineyard. Verso 21 del capítulo 9, 21 chapter 9. él se embriaga, He gets drunk. se descubre He's naked delante de sus hijos. before his children. Y ahí entonces Can se ríe, se burla de And su then padre. Canaan mocks his father. Cuando Noé sabe esto, And when Noah knows this, dirige una maldición sobre Can He y cursed bendíjese a Sem y a Jafet. and blesses Y Japheth de and ahí en Shem. más no se habló más de Noé. And there no more have you heard of Noah. Primeramente porque la fe First of all, because faith de Noé of Noah fue una fe que usó bajo la circunstancia que estaba pasando y viviendo. was the faith that was used under the circumstance that he was Y living to. segundo, Secondly, que el propósito de la bendición that the purpose of the blessing es que llegara a Noé, is to reach Noah, llegara a sus hijos, to reach his children, a la descendencia, to the para descendants, que esta bendición alcance a todos los seres humanos de la that his tierra. blessings can reach all humanity of the face of the earth. Pero por el problema del carácter, But the que él se problem- embriaga, se descubre, Of the carry, he's drunk. ella no puede soltar la bendición sobre sus He's hijos, naked. He can no longer release the porque blessing. lo of Shem. primero que soltó fue maldición sobre The Can. first thing he released was a curse over Canaan. Y ese no era el plan de Dios. And that was not God's plan. El plan de Dios era levantar a Noé God's plan was to para lift que la Noah, bendición fluyera a sus hijos That the y los blessing hijos may llevaran la flow bendición sobre la to tierra. his children and his children carry the Amén. blessing on earth. Amen? Pero como decía, But like I said, la fe faith de Noé fue una fe of circunstancial. Noah was a circumstantial faith. Muchos de nosotros podemos tener una fe Many of us can have a faith que la usamos solamente that we use it only cuando tenemos un problema, when you have a problem, una a circunstancia, circumstance, una necesidad. a need. Pero Dios But God estaba buscando was looking algo más que eso. for something other than Y that. entonces en el capítulo So 12 in chapter 12,
Dios escoge y habla a un hombre llamado Abraham, God chooses and calls a man by the name of Abram, un hombre extranjero a stranger que vivía en el Ur de los Caldeos. that lived in Ur of the Chaldeans. Y este hombre ahora Dios lo llama. And God calls this man. Verso 1. Verse 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicieren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora Dios escoge a Abraham. Now God chooses Abram. Y cuando vemos la vida de Abraham, And we see Abram's life. nos encontramos con un hombre de fe, You find a man of faith, no una fe circunstancial, not a circumstantial faith, sino un hombre que aprendió a vivir un estilo But a man de vida de fe. that learned to live a lifestyle of faith. Nosotros podemos usar la fe porque hay un problema, We can use una faith circunstancia. because there's a problem, Eso yo lo que circumstance. le llamo fe I call circunstancial. that a circumstantial faith, Pero Abraham no. but not Abraham. Abraham era un hombre Abram was a man que tenía un estilo de vida that de had fe. a lifestyle of Él faith. vivía todos los días en He fe. lived every day in Él faith. caminaba y dependía de Dios todos los He días. walked and depended on God Él every era un day. hombre que todos los días A man that every estaba day dispuesto was willing a hacer to do lo que Dios le decía hacer. what God would tell him to do. Y para que esa bendición And for that blessing, ahora, now, que es la bendición de Dios, which is the blessing of the la Lord, misma bendición the same blessing que Dios inició en el Edén, that God initiated la in misma Eden, bendición the same que por blessing problemas de carácter that because of problems of character, Noé no pudo retener, Noah couldn't withhold ahora it. le llega a Abraham. Now it comes to Abram. Y le dice a Abraham, And it's to Abram, ve la primera condición the first condition para recibir la to bendición, receive the blessing, que esto también es para that nosotros. this is for us as well. Le It dice, vete de tu tierra says, go y out de of your tu country parentela and from your relatives y de la casa de tu and padre. your father's house Y ahí te voy a mostrar to the land I will show la you. tierra que te voy a dar. Ahora, Now, interesante esto que very vamos a ver. interesting what we're going to see now. La bendición. The blessing. La bendición para que la podamos poseer For us to possess the y blessing para que la bendición se establece, and the blessing to be hay established, condiciones. there's conditions. to La be met. primera, First one, sal de tu tierra. leave your country. ¿Por qué de la tierra? Why my country? ¿Dónde vivía Abraham? Where did Abraham live at? Abraham vivía en la tierra de Ur de los Caldeos, la Mesopotamia, In Mesopotamia, the land of Ur the Chaldeans. Cerca. Close de donde fue levantada la torre de Babel, to where the Tower of Babel was lifted up. iniciada por un hombre llamado Nimrod, And initiated by a man el hombre más Nimrod, poderoso de la tierra en aquellos most días. powerful man on earth in Eso those está en days. Génesis 10:8. Genesis 10:8. Era un hombre A muy man conocido, very muy well known, capaz. capable. Pero fíjese, But look, los nombres no son circunstanciales en la Biblia. names are not circumstantial. Nimrod quiere decir, Nimrod means nos rebelamos we rebel o rebelde. or rebellious. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra. God told Abraham, leave your country. Esto tiene que ver This has to do en el contexto que vivía Abraham, with the context where bajo Abraham la lived in, cultura y el sistema que vivía Abraham. under the culture and system that Abraham lived in. El sistema The de system Nimrod, de Babel, of Nimrod, Babel. que simbolizó la torre de Babel. What did Babel symbolize? La torre de Babel significa el esfuerzo del The hombre, Tower of Babel is man's la strength. autosuficiencia. No necesitamos a Dios. Self-sufficiency, we don't need God. ¿Eh? El mismo pensamiento que hoy el mundo lleva. The same thought that the La world carries religión nowadays. no. Religion, Dios no. no. Not God. No existe. It doesn't exist. Hay ciencia. There is El science. hombre es capaz. Man is Es capable. capaz del hombre. En la Capability of capacidad del man. hombre está la Capacity. respuesta. A man is Mentira. answer. Porque qué capacidad. Cada vez vivimos peor en el mundo. Day we live worse. What Cada vez el capacity? sistema nos lleva a un agotamiento, Every day the system takes you to get weary, a un quebrantamiento, a un dolor, a un being sufrimiento. broken, pain, suffering. Lo que llamamos hoy el mundo es un sistema What we call the world is a system que prevalece una cultura that it brings up de culture, pensamientos. a thought. Y no tengo el tiempo para hablar, pero usted se da I don't have cuenta the time, but you can de realize cómo el mundo vive, how the world bajo lives. qué criterio, qué manera de Under pensar. what way of thinking they're Los living in. padres no quieren llevar a los hijos a la escuela Parents don't want to por take las their children to cosas school que hoy el mundo le enseña en las escuelas. because the things that the world is El showing in sistema, school, cómo quiere educar. how the system wants to educate Si them. hay un problema más que
económico y There's más que político en estos more tiempos. than politics Estamos or viviendo en finances, tiempos donde hay un problema cultural, a time when there's a donde hay problem una with guerra culture, de cultura. a war of cultures. Por eso Dios le dijo, That's what God said. Abraham, sal de tu tierra, Abraham, leave your sal de country, ese contexto, leave that sal de context, esa cultura. leave that culture. Quiero decir esto, I want to tell you muchos this. queremos alcanzar la bendición de Dios, Many want to reach the pero blessing muchos of estamos God. atados a nuestra tierra, But many are a bound to nuestras their lands, costumbres. to their Y no customs. tiene nada de malo There's nothing wrong with en that. las culturas nuestras, In our pero culture, también dentro de las culturas In our culture, hay idolatría, hay there's brujería, idolatry, hay hechicería, hay witchcraft, maldiciones que sorcery, cortar. curses we need to cut. Y si queremos poseer la And we bendición, want to possess the blessing. tenemos que soltar la tierra. We need to release our Tenemos country. que estar listos We need to be ready para entrar to enter a la bendición de Dios. in the Dale un blessing of fuerte God. aplauso. Come on, give God praise. Dos, Number two, tu parentela. your relative. Deja tu parentela. Leave your relatives. ¿Cómo voy a dejar mi How can parentela, I mi leave my relatives, my familia, family, mis seres queridos? my loved ones? No se habla de algo que sea inmoral, It's not saying of something immoral, fuera del amor y de la misericordia. out of the love or mercy. Se habla de cortar esa atadura y ligadura It's spoken of breaking the que a veces bondage, está en la parentela, the ties that are connected en to la the relatives, familia. in the Así family. como en la tierra hay maldiciones, Like on earth, en there's la curses, cultura, in the en el culture, sistema, in the system. también There is also, estamos muchas veces conectados we're maintained a connected maldiciones hereditarias. to curses that come from Venimos los inheritance. hispanos Hispanics de come ser adoradores from being de worshippers ídolos, of idols, de brujería, witchcraft, de cuántas cosas of how many more nuestros things, abuelos, nuestros ancestros, grandparents, ancestors, por falta de luz, de lack conocimiento, of light, of de knowledge, Cristo, of Christ, de la palabra. of the word. Ellos hicieron lo que pusieron, pero estuvieron bajo They maldiciones. did what they could, but they were under curses. Por esa maldición de idolatría, de hechicería, Because of the curse of les idolatry, alcanzó la pobreza, sorcery, la poverty, miseria. misery came to them. Todo ese contexto de miseria y All pobreza that context of misery and viene de poverty la tierra, viene de la cultura, viene de la parentela, from the viene de la culture, familia. from the land, from the family, Viene de un contexto donde nos han enseñado que la pobreza from a context where es they taught algo us noble that y humilde poverty delante de Dios. Y no, is something noble and humble before God. Dios No, idealizó bendición, no pobreza sobre el God hombre. established blessing, not poverty over man. Y la pobreza no es ninguna And poverty bendición. is not a blessing. Es carencia, es dolor, es It is tristeza, pain, it is es sorrow, enfermedad, It is trae muchas lacking. cosas la pobreza. sickness. Poverty brings many things with it. Pero la parentela, But the relatives, el mismo Abraham, the same Abram, en Josué 24, Joshua versos 2 y 24, 3, verse 2 and 3, cuando es mencionado when he mentioned el padre de Abraham, Taré, the father Abram, yo Terah, lo voy a llamar el viejo Taré, I will call the old man el Terah, padre de Abraham. the father Abram. Dice la Biblia Bible says, en el verso 2 verse que 2, Abraham y Nacor, que era el hermano de Nacor, servían, Taré, padre de Abraham y Nacor, que era el hermano, servían a dioses extraños. they would serve strange gods, it says. No es que Dios le quería sacar de la It's parentela not that God wanted to take his family from him, del amor a su padre. from the love of his Dios le father. estaba diciendo, sal del contexto de tu God was saying, parentela. come out of the context from Porque your el family. padre de Abraham, Taré, el viejo, Abram's era father, un servidor a dioses. Terah, was a servant of God's. En otro, los eruditos encontraron que era creador, que fabricaba dioses. They found that he would fabricate idols or gods. Y para recibir la bendición, And to receive the blessing, tenemos que ser libres primero de toda we need maldición. to be free from every curse first. Cortar la maldición To cut familiar, the family curse. hereditaria, Of inheritance que está tal vez influenciando that maybe is y influencing atándonos and binding us a esas to maldiciones. these curses. ¿Cuántos quieren recibir How many bendición? want to receive blessing? Pues si hay que recibir bendición, Well, we need to primero receive tenemos que cortar la Blessing maldición. first, we need to cut that curse. Dice, serás una nación grande You'll be a great nation. y te multiplicarás y engrandeceré tu nombre. And you will increase and you'll bless your name. Esa es la idea de Dios. That is God's Que la idea. bendición llegue a multiplicarse. The blessing reach to multiply. Porque la bendición de Dios es para todo For the aquel que blessing cree en Él. of God's for all that believes in him. Y te multiplicarás. And you will multiply. Crecimiento. You will increase. Y dice, y te haré tu nombre. And I will make your name. Engrandeceré tu nombre. And I'll make your name famous. Mire, cuando usted tiene la bendición de Dios, When you have the blessing of God, usted no necesita andar sacándose fotos con famosos. you don't need to take pictures with famous people.
Porque cuando usted tiene la bendición de For Dios, when you have the blessing of God, la gente va a venir a querer sacarse the foto con people usted. are going to want to take pictures with you. Hay gente que quiere resaltar, There's people engrandecer su nombre, That want to make su your name great. compañía. Their company. No tiene que andar sacándose foto con famosos, You don't need to take pictures with famous people. pagarles para quedarse To pay bien. them. Diga, So mira look con at- quién estuve. Look who I was with. Eso te hace menos importante. That makes you even Pero less cuando tú important. sabes que la bendición de Dios está en tu When you know vida, that God's blessing is in your life, la misma and the bendición same blessing se encarga de engrandecer y hacerte will make sure of making you great and making your name great. porque la bendición es su For the distinción. blessing is your distinguished. Luego le dice, Then it says, serás bendición. you will be a blessing. ¿Para qué? No es que te For what? la bendición The blessing de Dios of God, te hace ser bendición. it makes you be blessed. La bendición de Dios The blessing of God, te hace ser it makes you bendición. be a blessing. ¿Para qué? For what? Para bendecir. To bless others. Tenemos un ministerio que se llama We have Bendecidos the ministry called para blessed bendecir. to bless. ¿De dónde cree que saqué el nombre? Where do you think I got the name from? Porque somos gente For we are bendecida. blessed people. Que podemos caer 2 veces a la semana. That we can go twice a Llevar week, cientos de bolsas de Take comida. hundreds of De bags of bendecir food a los más to bless the necesitados. most needed ones. ¿Ves qué importante estar You see bendecido? how important it is to be blessed? Porque usted no, si no tiene la For bendición, if you don't ¿a have quién le the va a blessing, bendecir? then whom will you bless? Si usted está pobre, quebrado, If you're poor, necesitado, broken, in need, no puede ayudar a You nadie. can help nobody then. Por eso, al descubrir el That's entendimiento why as y discovering tener revelación having understanding, y conciencia revelation, de la bendición, and confidence in the sabemos blessing, que cuando Dios nos da la bendición, when God gives us the la da blessing, con un propósito He gives it with the para purpose bendecir. to bless Y others. cuando tú eres una persona de And when bendición, you're a person of la blessing, bendición va a fluir en tu the vida. blessing will flow in your Porque life. la bendición no solo fue dada para ti, For the blessing was para not que te only for vuelvas you, un egoísta, that you avaro may move by being selfish or want, o una persona orgullosa. or a prideful La person. bendición fue dada a ti The blessing was para given que to you, tengas that you a capacidad may have the capacity de poder to bendecir a otros. bless others with it. No es solo tener la capacidad It's not just having the a ver capacity cómo hago dinero y cómo to de see dinero. how I make and make money. No, No, es tener la but capacidad have the de capacity cómo puedo of bendecir. how I can bless others. Amen. Serás bendición. You shall be of a Y blessing, todo aquel que te bendice and everyone that blesses será you bendecido. shall be blessed, Y todo aquel que te and maldice he that curses you será maldecido. shall be cursed. La bendición The blessing es una investidura. is a garment. Es como este saco. It's like this coat. Cuando Dios pone la bendición, When God puts the blessing, está poniendo He's putting a garment, la bendición. and the blessing Va contigo. goes with you. Wherever you go, Va la bendición. the blessing goes with you. Amen. Yo lo comprobaba. I've proved it. Hace años fui una vez a predicar a Acapulco. I Qué went lindo. to preach in Acapulco. Ya no fui Beautiful. más. Me gustaría volver. I never went. I would like to go Y again. me llevaron a una casa. They took me to a El home. hombre había perdido el trabajo. The man lost his job. Y estaba con unos problemas He económicos. was financial Pero problems. así todo, But like me that, recibió en su he casa. received me in Me his home. honraron. They honored me. Y Dios me dijo, God told me, dile tell him que por causa that because que la bendición está the contigo, blessing is with you, antes de que te vayas de before esta you leave conferencia, for this Él va a ser conference, bendecido. he will be blessed. Estuve 3 días. I was there 3 days. El último día, The last day, Él fue a predicar, a aplicar una he compañía. went to plan a company. Se atrevió a ir He dared to a go. Mack y Ferguson, una compañía A que Ferguson hace company tractores. that makes tractors. Y al rato vino contento. He came back Yo ya me happy. iba para el aeropuerto, I me was regresaba. about to leave in the airport. Y me dice, pastor, no He se says, vaya. Pastor, don't leave. ¿Sabe una cosa? You know what? Me dieron de gerente de la They compañía. made me the manager of the company. Gracias, usted había dicho que la bendición estaba, sí, estaba en said the mí. blessing Es la was in me. bendición de The Dios. blessing of God, yes. Y por honrarme, And for tú honoring tomaste me, la You bendición. took the blessing. Hasta hoy todavía me sigue To this escribiendo day, he keeps writing y to me. dando gracias a Dios. Giving No thanks to era, God. no soy yo It's not me. el que lo bendije. who Es blessed la him. bendición que está It's the sobre blessing uno. that's over La me. bendición es una investidura. The blessing is the garment. Aquel que te bendice He that will bless será you bendecido. shall be blessed. El que te He maldice that curses será you maldecido. shall be cursed. Pero hay algo más. There is some more.
como es una investidura, with the garment, la bendición the blessing es protección. is protection. El que te he malbendice that blesses es you bendecido. shall be blessed. Pero el que te But he maldice, that curses ¿qué you, pasa? what happens? Es He maldecido. will be cursed himself. Hay la investidura de la bendición There's a garment of the blessing. es una protección, It's a protection, igual que la maldición. just like a curse. En el Salmo 109, Psalm 17, verso 18, 17, 18, dice, escuche, bueno, dice, verso 18, vamos. verse 18. Se vistió de maldición como de su vestido y entró agua en sus entrañas como aceite de sus huesos. Es decir, aquí dice Here it says que la maldición that the curse se vistió, es una is investidura. like a garment. La bendición de Dios The blessing of es God, una investidura it is a garment para los hijos de Dios. for the children of God. La misma bendición The same blessing que cuando alguien nos bendice es bendecido, that when someone pero blesses cuando you alguien nos is maldice, blessed, but when someone curses la you, maldición se le regresa. the curse returns back to them. Amén. Amen. Hay una cobertura. There's a covering. Número 23, 20. Numbers 23:20. Dice aquí que he recibido orden. He says, I received order. Este fue Balán, Here's Balaam que fue contratado por el rey de Moab That was para maldecir to curse al pueblo de Dios. God's people. Y él dijo, he aquí que recibió orden de bendecir. He says, I received order to bless them. Él dio la bendición He gave the y blessing, no la podré revocar. and I cannot revoke it. Diga conmigo, Say with me. él da la He bendición. gives the blessing. Nadie la puede revocar. And no one can Lo revoke que it. está bendecido, What is blessed, nadie lo puede nobody maldecir. can curse. Hallelujah. Verso 23. Verse 23. Porque contra Jacob For against Jacob, no hay agüero, there is no no- hay hechicero, there is no ni divination, adivinación contra Israel. no sorcery Como against ahora Israel. será dicho Jacob e Israel, lo que ha hecho Dios, así es. this is what God has brought. It's what it is. A mí no le tenga miedo a la brujería, a Don't la be afraid hechicería. to witchcraft, Nadie lo sorcery. puede maldecir Nobody al que can está curse you. bendecido. To he that's blessed. La bendición The no blessing se puede cannot revocar. be reversed. Por más brujería, por más But hechicería, por más sorcery or brujo, witchcraft, la bendición the blessing no se puede revocar. cannot be reversed. Dice, no entrará brujería, ni hechicería, ni adivino No sorcery, witchcraft, a or lo que Dios ha will bendecido. enter into what God has La blessed. bendición es una decisión. The blessing is a choice. Salmo 109, 17. Psalm- Amó la maldición 109:17. y esta le sobrevino. Y no quiso la maldición. Ella se alejó de él. ¿Cuánto quieren? Si usted no quiere la bendición, If you don't want the blessing, usted está diciendo quiere maldición. then you're saying you want a curse. Porque no hay término intermedio. For there is en no la vida. middle, no gray area. Hay bendición There is either blessing o maldición. or a curse. Y hay muchos que rechazan esta palabra Many reject cuando this le habla word de bendición. When you speak of Porque blessing, tiene una mente For they religiosa have a y religious le han mind. enseñado que todo lo que tienen que vivir And es they la call- pobreza, la miseria, la all they escasez, la have to live derrota, el is misery, fracaso. lack, failure. That's what they taught them. Entonces es muy So difícil it's very difficult cambiar la to mentalidad. change the Y mentality. lo único que puede traer un cambio es la Only fe. they could bring change Cuando is tú crees faith. la When palabra you believe the word y tomas and conciencia have awareness de que tú eres un hombre that you bendito. are a blessed No man. importa de qué pobreza venga, qué mal poor viva, you were, how qué bad you live, necesidad tenga. what needs you Esta have. bendición This es para blessing los hijos de Dios. is for the Es una children of God. bendición espiritual It's a que spiritual está blessing sobre los hijos de that's Dios. upon the Y children of tenemos que God. caminar en And we ella en have to fe walk y in tener faith conciencia and todos have los días de nuestra awareness vida. of every day of our life of it. Pero la bendición es tu decisión. But the blessing is your choice. Él amó la maldición. He loved the curse. Él decidió por ella. He chose for Esta it. le vino And the blessing y came, la bendición and the ya no blessing estuvo más en was él. no longer there. La Biblia dice en la Escritura, The Bible says in the scripture, en Deuteronomio 30, 19, Deuteronomy 30, a los 19, cielos y la tierra llamé por testigo hoy contra vosotros. I call He heaven and- puesto delante de ti la vida I place life y la muerte, and death before la you. bendición The blessing y la maldición. or the cursing. Y la Biblia dice, escoge la The vida Bible says, choose life, para que vivas tú that you y toda tu and your descendencia. descendants may live. Oh, qué hermoso es How esto. wonderful this is. Usted no sabe el cambio que hace. You don't know the change that it brings. Un pastor de Los Pastor. Ángeles, una vez escuché su In testimonio. LA, I heard his testimony. Y
Y él hablaba y testificaba que su héroe era su He padre. spoke that his hero was his father. Su padre era un alcohólico. His father was an Vivía en la alcoholic. pobreza, He lived in la poverty, necesidad. in needs. Pero un día But one él day, fue a Cristo. he went to Y Christ. el padre And the father cambió. changed. Fue un hombre de bien. Was the man Dejó of de good. tomar. He stopped Formó una drinking. buena familia. He had a good family. Y ahora And now, él entendía he understood que por causa que el padre vino a Cristo, that because the father came su to vida había Christ, salido de la maldición. his life came out of the Porque curse. esa familia, Because that family, desde su tártarabuelo, todos eran his borrachos. great-great-grandfather Todos were all vivían en drunkards. pobreza. They all lived in poverty. Hasta que este hombre, Unto this man, este héroe de la this fe, se hero of creyó en faith, Cristo, he believed cortó Christ. la maldición He cut the y ahora curse. empezó la bendición. and now the blessing began. Quiero decirle que este pastor es uno de los pastores más I want to tell exitosos this que yo pastor- puedo ver, One of the most successful Muy pastors I know. conocido. Very well known. pero nadie pensaba que el contexto venía de tan But nobody pobreza y de thought tanta maldición That y the de tanta context behind necesidad. him came out of so much poverty or curse. Porque solo en Cristo For only in Christ se corta la maldición is the curse cut. y entramos a heredar la bendición. And we enter to inherit